Buenos días a la audiencia. Vamos a compartir hoy en la hora en curso la edición número 72 de Construyendo Humanidad. Quiero compartir con ustedes en esta mañana, dentro de todo este proceso de desarrollo interior, humano, humanista, en esa construcción de la humanidad, de que siempre comenzaremos por nosotros mismos. Comenzar en el mundo externo es un error porque no tendríamos base. Y dentro de esa construcción hay que considerar las leyes que rigen la vida, que son infinitas. Pero generalmente, cuando digo infinita, quiero decir que no tenemos la capacidad de percibirlas todas o de saberlas todas. Sin embargo, Dios en su presencia, como creador, sí las contiene. En ese caso, para Él son finitas, son determinadas, pero para nosotros, obviamente, no. Entonces, hay un sinnúmero de leyes que nos rigen a nosotros, leyes naturales, leyes que rigen al planeta, la naturaleza, que no tienen nada que ver con las leyes materiales, ni con las leyes jurídicas, ni con los procesos legislativos de cualquier país o nación, no, ni de religión tampoco, no, o de grupo humano, sino que son principios inteligentes, vivificantes, que emanan de Dios, de su voluntad, de su omnisciencia, dijéramos, para crear y volver nuevamente a crear, porque el proceso de Dios reside precisamente en una creación constante. Y ese proceso tiene como finalidad, como propósito, el hombre verdadero. La vida existe porque Dios necesita expresarse en un hombre verdadero, y eso es por niveles. Eso se conoce como el drama cósmico, dijéramos poéticamente o metafóricamente, que es el drama de nuestro Salvador Jesús el Cristo, Yeshua en Pandirá, que es el único aquí que lo ha hecho públicamente en forma exacta, perfecta, como hijo de Dios o como logos también. En todo caso, ese drama cósmico debe ser vivido por cada uno de nosotros. También se le conoce como la pasión del Señor, y dentro de esa pasión del Señor existen leyes. Eso no es mecánicamente ni es en forma autómata, porque el hombre verdadero y el hombre perfecto, es decir, aquel hombre que se diviniza, porque así lo quiere su padre madre, su divino Elohim, así como Yeshua ben Pandira lo logró, que fue enviado por su padre, y otros seres, pero no en la dimensionalidad tan perfecta como él, claro está, nos lega a nosotros como hecho, como ejemplo de que es posible hacerlo, pero debemos conocer esas leyes. Repito, el perfeccionamiento, la búsqueda de la verdad, surge en cada uno de nosotros por necesidad, cuando ya hemos comprendido el estado en que nos encontramos de vulnerabilidad ante la vida, ante la existencia, ante nuestro semejante y ante sí mismo. ¿Por qué lo expreso así? Porque aquí sí hay una comunicación, una conexión más entendible. Es decir, nosotros y en nosotros surge el anhelo de buscar la verdad, porque la verdad nos hace libres, porque la verdad es lo real y porque nosotros devenimos de lo real. Entonces, es natural que en nosotros surge ese anhelo de experimentarla en forma, dijéramos, de experiencia, de vivencia, de contemplarla y de sentirla dentro de nosotros y de permanecer en ella. Cuando una persona no tiene este anhelo, esta persona se está degenerando, es decir, está perdiendo cualidades, está perdiendo capacidades cognitivas superlativas, está perdiendo y carece de virtud, y eso indica ese estado, dijéramos, degenerativo o de pérdida de valores internos. Eso es para que reflexionemos. Ahora, cuando surge en nosotros el anhelo, esa aspiración superior, mirífica, de buscar la verdad, entonces ya somos aspirantes a la luz, porque la verdad y la luz es igual. Y allí podemos comprender entonces que eso está regido por leyes. Y esas leyes emanan como principios vivientes de Dios, y tiene un nombre también, que se conoce como la ciencia del probismo, o se conoce como la iniciación cósmica, en este caso, según el orden de Melquisedec, rey del mundo, rey de Salem, rey de paz, sin genealogía, etc. Entonces, repito una vez más, por enésima vez, en forma contumaz, este proceso está regido por leyes y por seres inteligentes. No es mecánico, no es autómata, no es materialista, no tiene nada que ver con ningún estudio particular personal de este mundo terreno, no. Y deviene de la naturaleza nuestra, conscientiva, cuando hemos comprendido, repito, el estado de vulnerabilidad
en que nos encontramos semejante al leño que el viento arrastra sobre las aguas y que no tiene ningún paradero, y cuando lo tiene está totalmente deshecho. Lo que diría las palabras de la Biblia, que recuerdo, que dice que el hombre es el aliento que no regresa, o semejante a la flor del campo que dura una tarde asoleada. Es lo que quiero decir. Entonces es interesante esta reflexión. ¿Por qué? Porque el asunto es este, y esta es la pregunta: ¿nosotros conocemos esas leyes? ¿O nosotros tenemos ese anhelo? ¿O a nosotros no nos interesa eso porque estamos ensimismados en la soberbia, en el orgullo, en el yo personal, en el sistema? O como me siento tan poderoso porque tengo un cargo, porque tengo una licencia, porque tengo un título, etcétera, no necesito de eso. Sin embargo, cuando nosotros nos enfrentamos a una situación difícil, es decir, cuando nos llega la hora de una enfermedad terminal, entonces ahí no vale ni poder, ni dinero, ni licencia, ni cargo, ni sistema. Ni siquiera estudio, no. Entonces ahí empezamos a llorar, empezamos a pedir perdón, empezamos a sollozar profundamente, empezamos, ojalá, a arrepentirnos de verdad, porque también existe el arrepentimiento mecánico y el arrepentimiento autómata, que se conocen como las lágrimas de cocodrilo, que es el yo autoengañándose, autoengañando a los demás para seguir con la manipulación de sus intereses. No estoy hablando de ese arrepentimiento, estoy hablando del arrepentimiento, ese que clamó Juan el Bautista y ese que nos enseñó Jesús el Cristo cuando dice: arrepiéntete y no peques más, para poder tener derecho a la salud, a la sanación interna, espiritual, física, psicofísica, etc. Entonces es interesante cuando comprendemos entonces el nivel en que nos encontramos. ¿Cómo hacemos para comprenderlo? Vamos a partir de un instante preciso, de un instante agradable o desagradable. Tuvimos una discusión con nuestra esposa, vamos a reflexionar por qué, vamos a observar cómo nos comportamos y nos vamos a dar cuenta que cometemos errores. Nos vamos a dar cuenta que dentro de nosotros nos ofendimos, estamos resentidos, queremos sacarnos el clavo, queremos darle en la torre, como se dice pues popularmente, y eso no está bien. Allí, en ese proceso psicoanalítico, conscientemente determinamos que no podemos seguir viviendo así, porque no es inteligente, porque no es armonioso, porque no hay paz, porque es un desasosiego constante, porque son lágrimas, son gritos, y eso no deja nada bueno en ninguna parte. Entonces, ¿qué debemos considerar? Nuestro estado interior, porque él va a determinar por leyes psicológicas el mundo exterior, es decir, el mundo relacional, las experiencias, lo externo a nosotros, el entorno, social o no social, eso sí, natural, y allí, en ese mundo de relaciones, es que aparece la parte externa. Entonces, nuestra vida está contenida íntegramente por una parte externa, que es lo relacional, que es el acontecimiento, que es el evento, y una parte interna, que es el estado interior. Y la verdadera historia de nuestra vida precisamente consiste en los dos, no en uno solo. Porque cuando nosotros estamos hablando de nuestra propia vida, solamente mencionamos acontecimientos, eventos, caracterizaciones, descripciones, narrativas, y difícilmente expresamos nuestro estado interior porque lo ignoramos. Siendo así, entonces, necesitamos ser más conscientes de sí mismos. Vamos a considerar entonces que una de las leyes que rigen este proceso del probismo, de la ciencia del probismo, es la famosa ley de la atracción universal. Lo que compartiré no es la atracción esta que se conoce y que ha sido muy demandada. Recuerdo unos años atrás que salieron unos textos de El secreto del secreto, el secreto del secreto del secreto del secreto, y nunca terminaba, y hablaban de la atracción. Bueno, no voy a hablar de eso. Hago esa aclaratoria porque nuestra mente siempre nos lleva a lo que ya conocemos, porque reconoce es lo que conoce. No, nuestra mente debe fluir en forma natural, en forma pura, receptiva, para que se nutra de lo nuevo, no de lo caduco, que realmente es hasta cierto punto vacío. Ahora, cada quien que lo toma como quiera, pues. En todo caso, esa atracción como ley también se expresa en nuestro cuerpo, porque como son leyes vivientes, debe expresarse en nuestro cuerpo. Un ejemplo, nosotros tenemos atracción y repulsión del gusto. Hay cosas que nos gustan y cosas que nos desagradan. Ese es un ejemplo. Es decir, nos gusta una manzana, somos atraídas por ella. Y cuando estamos cerca de un local donde venden manzanas, el yo psicológico de la gula, generalmente, de la incontinencia, de la destemplanza, de la glotonería, nos hace caminar, gastar dinero en las manzanas.
Eso no significa que uno no pueda comer, sí, pero estoy hablando en el aspecto psicológico que me interesa. De eso, ahí estoy dirigiendo el tema. Entonces, cuando el yo nos lleva a ese sitio, vemos que hay sitios que nosotros visitamos, es por atracción, pero esa atracción tiene como núcleo un estado mental, y ese estado mental es un pensador psicológico dentro de nosotros, que es un yo. Y como el yo es pluralizado y su pluralidad constituye el ego, entonces por eso es que nosotros hacemos las cosas como una máquina. El yo de la gula nos llevó a comer manzana, pero a nosotros nos desagrada ciertas cosas y él inmediatamente siente rechazo. Estoy explicando un ejemplo de la ley de atracción en forma biológica o psicobiológica dentro de nosotros. Y así también existe esta ley en los otros centros. En el centro pensante existe esta ley, en el centro emocional existe esta ley, en el centro instintivo motor sexual existe esta ley. Y por eso se producen muchos divorcios, porque cuando el yo se satura de sensaciones, pasa de la atracción a la repulsión. Entonces aquella gente que se quería, aquella gente que se juró amor eterno, aquella gente que se pintaron pajaritos preñados, terminaron casi matándose en un divorcio, quitándose hasta la gorra, digamos así, es decir, esto es mío, este es tuyo, este es mío, este es tuyo, y no les importó los hijos ni nada, porque los agarró el yo a través de esta ley. Es decir, el yo cuando se satura, él se hastía y produce rechazo. Por eso vienen las depresiones. ¿Dónde termina una gran alegría? En una gran tristeza. Es más, el cáncer, desde el punto de vista de ley, tiene una razón. Hasta donde sé, que es mi entendimiento, él es producido por el cancro, que deviene de las dimensiones superiores de la naturaleza a través del cuerpo etérico y se cristaliza en el cuerpo físico. Y una de las razones es el placer de la fornicación, el placer del adulterio, el placer de no tener saciamiento. Por eso es que la mayoría de nosotros, dijéramos el 99% de la población humana, sufre de cáncer. Ahora, que lo desarrolle o no, eso depende de la voluntad de nuestro padre madre o del karma o del destino, no sé cómo ustedes lo quieren llamar. A mí me parece que cualquier nombre es suficiente porque comprendo la situación. Ahora, cuando decimos que estas leyes existen, estamos hablando de una realidad, porque les estoy demostrando, al menos analíticamente, o al menos como recurso de la palabra, de que primero aceptamos algo y luego rechazamos. Bueno, vamos a poner el ejemplo de la miel. A nosotros nos gusta la miel, sí, pero cuando nos saturamos, cuando nos hartamos de la miel, entonces no podemos contenerla dentro de nosotros y la rechazamos. Así pasa, repito, con la sexualidad, así pasa con las emociones, así pasa con todo en la vida. ¿Por qué? Porque vamos de un extremo al otro extremo, es decir, la mecanicidad de la ley. Estamos alegres, terminamos tristes. Estamos tristes, viene la alegría. Entonces, eso es el extremo en que nosotros vivimos. ¿Por qué? Porque el yo vivía así, porque él no tiene realidad. Ahora, ¿dónde empieza la conciencia? Cuando empezamos a ser centrales, cuando empezamos a ser circunspectos, cuando empezamos a ser conscientes. Es decir, no estamos en ningún extremo, sino que estamos en el centro y tenemos autodominio porque estamos centrados. Esta virtud de ser central, esta capacidad hay que desarrollarla, porque esto no viene por gracia ni nada de eso, no, eso tenemos que trabajarla dentro de nosotros como cualquier otra virtud, como cualquier otra capacidad. Ahora, si nos concentramos en esa ley de atracción, esta que estoy mencionando, no solamente abarca los aspectos psicobiológicos, sino que también abarca los aspectos psicosociales, es decir, abarca una nación, abarca una familia y determina consecuencias, porque todas las leyes, de acuerdo a como nosotros vivamos con ellas, en armonía o desarmonía, vienen las consecuencias. Cuando uno conoce esto, entonces trabaja sobre sí mismo. No solamente aplica el principio crístico que nos develó nuestro Salvador de niégate a ti mismo con respecto al yo, sino que hace la transvaloración de recibir con agrado las manifestaciones desagradables de nuestros semejantes. O en otras palabras,